Bien, vamos a empezar con esta tercera clase de lo que es la fisiología cardíaca y vamos a hablar de lo que es la regulación del volumen minuto. Como vieron en la clase anterior, sí, para empezar a hablar de esto tenemos que saber o entender lo que es la presión arterial. La presión arterial tenía dos grandes componentes. Por un lado tenemos el volumen minuto, sí, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, y por otro la resistencia periférica que vamos a ver en el transcurso de esta unidad. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte o lo que es la regulación del volumen minuto. Entonces, presión arterial es el producto, sí, del volumen minuto por la resistencia periférica, si relaciona esos dos grandes temas. A su vez, volumen minuto está condicionado o está dado por otros dos factores. ¿Cuáles son esos factores? Son la descarga sistólica y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si ustedes saben la descarga sistólica de un paciente más la frecuencia cardíaca, lo multiplican, eso me va a dar el volumen minuto de esa persona, ¿sí? Vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes. Entonces, recién les dije que volumen minuto es igual a descarga sistólica por frecuencia cardíaca. Vamos a ir a su vez haciendo un desglose de cada una de estas partes, con lo cual les sugiero que se hagan como una pirámide, pongan presión arterial arriba de todo, eso lo dividan en dos, pongan volumen minuto, resistencia periférica, lo dividen y empezamos a dividir cada una de esas grandes partes, que se hagan como un arbolito, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en esta primera parte en lo que es la descarga sistólica, ¿sí? ¿Qué es la descarga sistólica? La descarga sistólica es el volumen de sangre que sale del corazón en cada eyección, ¿sí? En promedio son 60 mililitros. Esto puede variar un poquito, bien, pero en regla general podemos decir que es de 60 mililitros. La descarga sistólica está dada por el volumen diastólico y el de fin de sístole. Esto igual van a ver muchas siglas, después tienen filminas donde está todo perfectamente detallado. Entonces, descarga sistólica es igual a volumen diastólico o de fin de llenado y fin de sístole o volumen residual. Vamos a ver volumen diastólico, ¿sí? Volumen diastólico o descarga sistólica o de fin de llenado está condicionado a su vez por tres cosas más. Una es la duración del ciclo cardíaco, otra es la presión efectiva de llenada o PIL y otra es la distensibilidad ventricular. En cuanto a la duración del ciclo cardíaco, ¿sí? Ya hablamos en la primera clase de generalidades que el ciclo cardíaco son todos los eventos que suceden desde que inicia un latido hasta el siguiente latido. Todo esto lo vamos a ver perfecto en la última clase de cardio, pero para que tengan una idea, ¿sí? El ciclo cardíaco dura aproximadamente 0,8 segundos, ¿sí? En ese tiempito se dan todos los eventos que puede hacer el corazón, suceden, ¿sí? A su vez, estos 0,8 segundos, ¿sí? Se dividen en las dos fases a grandes rasgos que tiene el corazón, que son la sístole y la diástole. Acuérdense, sístole es el periodo de trabajo y la diástole es el periodo de descanso. Fíjense, del ciclo cardíaco de esos 0,8 segundos, 0,5 son de diástole, es decir, el corazón estaría en reposo. 0,3 son de sístole, el periodo de contracción. ¿Esto por qué es importantísimo? Porque si se fijan, cuando veamos respi van a ver que el tiempo de expiración, que es como donde se relajan los pulmones, hablando mal porque no es eso, es más largo que el de inspiración. Esos son mecanismos que tiene nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para cuando aumenta la demanda, ¿sí? El corazón no puede disminuir el tiempo que se contrae, pero sí puede disminuir el tiempo en el que está relajado, ¿sí? Por eso siempre, si se fijan, la expiración es más larga que la inspiración. La diástole es más larga que los sístole, ¿sí? Cuando veíamos el tema del llenado de los eritrocitos, que está en contacto con los capilares 0,7 segundos, pero en 0,3 ya estaba lleno, ¿se acuerdan que también tenía que ver con esto? Que darle tiempo de contacto a ese eritrocito, ¿en qué situación? En el ejercicio.
que pasa muchísimo más rápido, entonces va a salir totalmente oxigenado, ¿sí? Todas estas son estrategias que tiene el cuerpo para poder cumplir su función, continuar cumpliéndola, a pesar de que varían las condiciones de ese individuo, ¿bien? Entonces, cuando se va alterando el ciclo cardíaco, por lo que sea, ¿sí? Lo que se va cortando es el tiempo de llenado ventricular. Cuando el corazón está relajado, lo que sucede es que le llega más que nada la sangre, se empieza a llenar. Entonces, esto se acorta, se va a cortar el llenado. ¿Bien? La descarga sistólica, ¿cuándo comienza a disminuir? A partir de los 170 latidos por minuto. Es decir, que antes de ese valor siempre se va a mantener más o menos estable dentro de los 60 mililitros que yo les hablé hace un ratito. ¿Sí? Ya después de 170 latidos por minuto, es normal que esa descarga sistólica empiece a disminuir un poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el corazón va tan rápido que se acorta tanto la diástole que no le permite llenarse del todo. Bien, fíjense esto que es importantísimo. ¿Qué dice acá? Que la máxima frecuencia cardíaca que no afecte la descarga sistólica es la frecuencia máxima efectiva. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Esto qué quiere decir? Esto. Todos estos valores se pueden calcular en una persona con una ergometría, que es un estudio que se hace que evalúa la función cardíaca. Y yo puedo sacar la frecuencia cardíaca, lo pongo en una persona a andar en bicicleta y le voy poniendo cada vez más carga. Voy haciendo que aumente su frecuencia cardíaca y eso a su vez está conectado a un electrocardiograma. Se ven muchísimos parámetros o se evalúan muchas más cosas, pero eso es a grandes rasgos. Yo voy a ver ahí la máxima frecuencia cardíaca que no afecte la descarga sistólica. ¿Sí? Yo les estoy diciendo que a partir de 170 empieza a disminuir. Esto no es tan genérico como decir 150. Esto va variando mucho de persona a persona, pero hasta 170 podemos decir que no disminuye. Y esa es la frecuencia cardíaca máxima efectiva. ¿Por qué? Porque después empieza a perder efectividad, empieza a disminuir la descarga sistólica. Segundo factor que condicionaba ¿sí? El volumen de fin de llenado era la presión efectiva de llenado. ¿Qué es la presión efectiva de llenado? O PIL. El corazón sí se llena, pero porque tiene que vencer ciertas presiones. ¿Qué son esas presiones o a qué lo ayudan a que cuando el corazón se expande la presión intrapleural y una presión extraventricular? ¿Sí? Todo esto es condicionado por el retorno venoso y la presión intratorácica negativa. ¿Sí? Vamos a ver cuando veamos respiratorio que entre nuestra parrilla costal y nuestros pulmones están las pleuras, ¿sí? Estas pleuras tienen una presión negativa ahí adentro, ¿sí? Esto hace que dentro de nuestro tórax la presión sea negativa, que todo lo que está en nuestro tórax esté como así, tiradito hacia afuera, hace que mi corazón también esté arrastrado por este tórax y hace que esté más, no es más grande la palabra, pero que se distienda más, ¿sí? Entonces, al estar más grande el corazón, le pueden llegar más sangre. Si hay más retorno venoso, está llegando más sangre, está haciendo más presión, hace que se llene más ese corazón, ¿sí? Esto es la presión efectiva de llenado. La sangre que hace una presión que le está volviendo por las venas cavas, ¿sí? O por las arterias pulmonares, más la presión negativa del tórax, ¿sí? Es esto que ven muy esquematizado acá. Presión efectiva de llenado, la sangre que viene al corazón que hace fuerza contra las paredes y lo distiende. Y el tórax que cuando se expande por esta presión negativa intratorácica que yo les decía, arrastra el corazón y hace que se agrande un poquito más, crea un vacío dentro de ese corazón y hace que entre más sangre. ¿Sí? A esto se le suma un factor extra. ¿Cuál es ese factor extra? La contracción auricular. ¿Sí? Estamos hablando de descarga sistólica, es decir, el volumen que sale de los ventrículos de ese corazón. ¿Qué es lo que me da ese extra desllenado, además del retorno venoso, además de la presión negativa torácica? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase de cardio vimos que el corazón late, pero que primero se contraen las aurículas y después los ventrículos? Bueno,
Ese retraso, ¿se acuerdan en el sistema de conducción que crea ese desfasaje entre las contracciones de las partes del corazón? Da este factor extra. ¿Qué es este factor extra? Que al contraerse la aurícula termina de vaciar su contenido de sangre a los ventrículos y permite que estos estén mucho más llenos y se llegue a los 60 mililitros. En realidad siempre se llega a más de 60 mililitros, 60 es lo que termina saliendo, ¿bien? Y por último, sí, de lo que tiene que ver con la descarga sistólica o de fin de llenado, es la distensibilidad ventricular. ¿De qué me habla esto? De que este corazón tiene propiedades musculares, es un músculo. Como todo el músculo puede, debido a diferentes alteraciones o situaciones, contraerse más, menos o mejor o peor. Ejemplo, un corazón que tuvo un pequeño infarto, ese tejido es reemplazado por tejido cicatrizal. Esa parte no se puede contraer como se contraería normalmente, ¿sí? Y va alterando esta distensibilidad, esta capacidad del corazón de poder estirarse y contraerse, ¿sí? Entonces, la distensibilidad del miocardio es la propiedad que le permite la expansión o distensión de las fibras miocárdicas. Es lo que les contaba, ¿sí? Cuán fácil se estira o no ese corazón. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con el estado nutricional, si hubo lesiones en ese corazón o no. Bien, segunda parte de esta clase de lo que es regulación del volumen minuto. Dijimos que uno de los factores condicionantes era la descarga sistólica, que a su vez la volvíamos a dividir en dos componentes. El volumen diastólico o de fin de llenado y el volumen residual o de fin de sístole, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en esta parte de esta fórmula matemática. Descarga sistólica determinada por, perdón, acá me faltó descarga sistólica, le agreguen que tiene que ver con esto, ¿sí? El volumen residual. ¿Con qué tiene que ver o qué lo determina este volumen residual? Las presiones que se oponen al bombeo, ¿sí? Y la fuerza de contracción del miocardio. ¿Qué es este volumen residual? Es la cantidad de sangre que queda en el corazón después de que este se contrae. ¿Sí? ¿De que se contrae qué? De que se contrae el ventrículo, es decir, que ya eyectó toda la sangre hacia mi torrente circulatorio. ¿Qué es lo que se va a oponer a que el corazón pueda alargar toda esa sangre? Las presiones que se oponen al bombeo, ¿sí? Por ejemplo, la presión que ejerce la pared de los vasos, ¿sí? Y la fuerza de contracción del miocardio, que si se fijan, esto también se relaciona con la primera parte que veíamos hace un ratito de esta fórmula, ¿sí? Si el corazón no tiene buena fuerza de contracción, se va a alterar tanto su llenado como su vaciado, ¿bien? Entonces, en cuanto a la presión que se opone al bombeo, para poner un ejemplo, si aumenta la presión arterial, por el motivo que sea, ¿sí? El corazón, para seguir bombeando la misma cantidad de sangre, lo que te va a tener que hacer es un mayor trabajo ventricular, va a tener que hacer más fuerza. ¿Para qué? Para poder seguir expulsando la misma cantidad de sangre, ¿sí? ¿Por qué aumenta la presión arterial? Ya lo vamos a ir viendo en diferentes temas, pero es importante que entiendan esto. Aumenta la presión, el corazón para seguir bombeando la misma cantidad de sangre tiene que hacer más fuerza, tiene que hacer más trabajo. Y la fuerza de contracción del miocardio depende principalmente de dos grandes grupos de factores, los extrínsecos y los intrínsecos, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos de algo intrínseco es algo propio de ese órgano o esa estructura. Y cuando hablamos de extrínseco son factores externos a esa estructura, a ese órgano, pero que lo influyen. ¿Bien? Entonces, como factores intrínsecos, es lo que les decía yo hace un ratito, el estado metabólico de esa célula. Una mala nutrición hace que esa célula no tenga los nutrientes adecuados y no va a poder funcionar correctamente. Y un tema de autorregulación de ese corazón, ¿sí? Por otro lado, factores extrínsecos. ¿Qué me puede modificar la fuerza de contracción del corazón? Sí, la regulación nerviosa. En primer clase vimos que tiene una inervación dual del sistema nervioso autónomo, que el parasimpático lo frena o lo cardioinhibe y el simpático lo cardioacelera.
Entonces esta fuerza de contracción va a estar dada también por esta influencia de este sistema autónomo. Y también, cuando veamos endocrino, vamos a ver que muchas hormonas van a alterar, ¿sí?, esta fuerza de contracción también del corazón. Bien, entonces principalmente de acá sepan esto, que hay factores tanto intrínsecos como extrínsecos que van a actuar sobre o condicionar la fuerza de contracción del corazón, como intrínseco principal que sepan y entiendan el estado metabólico de la célula. Como extrínseco, fundamental ahora que ya sepan entender y explicar la regulación nerviosa, y sostenido con pinzas regulación hormonal, eso lo vamos a terminar de cerrar cuando veamos endocrino, ¿sí? Pero regulación nerviosa ya lo saben perfecto. Una cosa que es importante es la ley de Starling, que se da en lo que es el sistema cardíaco. ¿Qué es esto? Que al aumentar la distensión de las fibras por un mayor llenado ventricular, aumenta la fuerza de contracción y por ende la descarga sistólica. ¿Qué quiere decir esto? Yo estiro la fibra lo máximo que puedo y el tejido es como un elástico. ¿Qué pasa con un elástico? Yo lo estiro y cuando lo suelto, ¿qué hace? Vuelve enseguida, ¿sí? Eso es lo que pasa con el corazón. Si se distienden más las fibras porque hay un mayor llenado ventricular, acuérdense, hace un minutito ya vimos los factores que condicionan el llenado ventricular, más sangre, se estira más el corazón, ese estiramiento hace que se acumule una energía, ¿sí?, que va a hacer volver, ¿sí?, y dar mayor fuerza de contracción, mayor descarga sistólica, ¿sí? Y esto es una capacidad de adaptación que tiene el músculo cardíaco al aumentado del llenado ventricular, ¿sí? Gracias a esto el corazón se puede adaptar a esta variabilidad que tiene de retorno venoso. Bueno, última parte. Dijimos que volumen minuto es igual a la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca. Ya vimos todos los factores que pueden condicionar la descarga sistólica, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en esta segunda parte de esta multiplicación, que es la frecuencia cardíaca. Sí, vamos a ver qué la puede alterar. Hay muchas cosas que ya sabemos o deberíamos ir pudiendo unir con temas que ya fuimos viendo en unidades anteriores. Entonces, frecuencia cardíaca, ¿sí? Recordemos que el corazón es un órgano que es autoexcitable, que tenía un sistema eléctrico de conducción con su nódulo sinoauricular, los haces interauriculares, ¿sí?, el nódulo auriculoventricular, las de His, las fibras de Purkinje, ¿sí?, que eran células musculares mal diferenciadas o especializadas que formaban esa red eléctrica del corazón. Que teníamos un marcapaso fisiológico, que era el nódulo sinoauricular, que es el que marca el ritmo del corazón, ¿sí? Yo siempre les doy el ejemplo muy burdo que si tuviéramos un corazón acá denervado, latiría solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nodo está descargando, ¿sí? Que lo que hacía el sistema simpático o parasimpático era acelerarlo o frenarlo para que pueda ir más despacio o pueda ir más rápido, por ejemplo, cuando yo salgo a correr o a hacer alguna actividad física, o cuando estoy en una situación de lucha o huida que hay una descarga masiva de adrenalina y mi corazón explota y se va de 60 a 200 en un segundo, cual Fórmula 1. Bien, entonces, frecuencia cardíaca depende de esta estructura del corazón que es autoexcitable de su marcapaso fisiológico. Esto que yo les decía, este marcapasos no puede adaptarse a situaciones fisiológicas, por esto está la inervación dual del sistema nervioso autónomo. Acuérdense que el corazón en condiciones basales o de reposo está normalmente frenado por el sistema simpático, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer alguna actividad, este freno empieza a desaparecer, ¿sí? El sistema parasimpático empieza como a silenciar su función a nivel cardíaco, ¿sí? Y empieza a tomar el control el nódulo sinoauricular. Si yo llego hasta 80 como máximo, que es lo que da este nódulo, pero necesito más frecuencia cardíaca porque de una caminata suave pasé a un trote, el que va a empezar a mandar descargas es el sistema simpático. ¿Para qué? Para que ese corazón pueda ir un poco más rápido. ¿Bien? Entonces, tenemos el sistema cardiomoderador y cardioinhibidor, ¿sí?
Sistema cardiomoderador o cardioexcitador, nervios simpáticos, ¿sí? Acuérdense, los nervios simpáticos nacen de los nervios torácicos, ¿sí? Y fíjense, la mayoría de los izquierdos vienen a lo que es el nódulo sinoauricular y la mayoría de los derechos van a otras partes del corazón. Sistema cardioinhibidor, sí, acuérdense que la mayoría de las fibras parasimpáticos del cuerpo van por el nervio vago, la mayoría de la estimulación vagal va al nódulo sinoauricular. Fíjense que las otras rámulas también vienen a estructuras cercanas. También, lo que es el sistema parasimpático, lo que hace es bajar las propiedades de las fibras cardíacas. ¿Qué hace? Disminuye el automatismo, bien, y hace que esto baje la frecuencia cardíaca. El mediador por excelencia no, el mediador del sistema parasimpático, acuérdense que es la acetilcolina, y este sistema está descargando continuamente en el corazón en situaciones normales. Sistema cardioacelerador, mediado por el sistema simpático en el corazón. El mediador, acuérdense también por excelencia de este sistema, es la noradrenalina. Bien, acá tenemos para que les quede la imagen de nuevo. Y tenemos zonas reflexógenas, ¿sí? Yo les estuve hablando, y Sofía seguramente cuando los dio sistema nervioso autónomo, que estimula, que inhibe diferentes órganos, ¿sí? Pero siempre hablamos de cómo sale la información. Fueron muy poquitas veces las que hablamos de cómo ingresa esa información, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el simpático empiece a tomar el control? ¿Qué se lo dice? ¿Qué le informa a mis centros superiores, a mi sistema nervioso autónomo, que tiene que ir más rápido o que tiene que frenar más ese corazón, ¿sí? Lo que le manda esa información a ese sistema autónomo para alterar la frecuencia cardíaca son zonas reflexógenas. ¿Qué son esas zonas reflexógenas? Son el plexo hipogástrico, la mucosa nasal también es sensible, globos oculares, ¿sí? Y presorreceptores aórticos y carotídeos. Estímulos en estos sectores van a hacer que aumente o disminuya. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el knockout del boxeo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se estimula una de estas zonas, generalmente por ahí el plexo hipogástrico o lo que son los globos oculares, los sensan estas zonas reflexógenas y lo que hacen es un descenso abrupto de la presión y eso conlleva el desmayo del knockout. ¿Bien? O los presorreceptores aórticos y carotídeos, ¿sí? Que ya los estuvimos viendo, que son presorreceptores, estructuras que sensan la presión arterial, bien, que están acá. Fíjense, acá dice varo o preso son sinónimos, ¿sí? Cesan la presión. Por ejemplo, si yo tomo mucho líquido, ese líquido pasa a mi torrente circulatorio, va a aumentar mi presión arterial. Este varoreceptor, presorreceptor, sensa ese aumento de la presión. Esa información llega a protuberancia, ¿sí? Es integrada y manda una información por el nervio vago para disminuir la frecuencia cardíaca, que ese corazón bombee más despacito. Si el corazón bombea más despacito, hace menos fuerza la sangre cuando sale contra las paredes arteriales. Va a haber, por ejemplo, también una vasodilatación, ¿sí? Y a la inversa, si tengo la presión muy bajita y necesito subirla. Acá. Bien, presorreceptores aórticos y carotídeos. Tenemos el cuerpo carotídeo que está en la unión de la carótida con el seno venoso, donde se bifurca, la arteria carótida común, ¿sí? En la raíz de la aorta y en el callado de la aorta también. Ahí son los lugares donde están los senos carotídeos, que son estructuras, sí, que son sensibles a los cambios de presión. Bien. Acá, para que les quede, sí, esto lo armé en base a un libro que se llama López Magdalena de presión arterial, que si lo consigo es muy viejito, pero está muy didáctico, regulación de la presión arterial. Se los armé del libro, vamos a tratar de verlos juntos, ¿sí? Por un lado tenemos disminución y por el otro aumento de la PA, ¿sí? De la presión arterial. Ante una disminución de la presión arterial, ¿qué es lo que va a pasar? Los presorreceptores aórticos y carotídeos van a bajar su frecuencia de descarga. Acuérdense que estos son receptores tónicos, están informando a mi sistema nervioso siempre de cómo está la presión, ¿sí? Entonces lo que van a hacer al ser tónicos es informar más
o informar menos según el estado en el que estén, ¿bien? Ante una disminución de la presión arterial, eso está menos estirado. Al estar menos estirado, baja la frecuencia de descarga. Esta frecuencia de descarga va a ir esta información a bulbo. A bulbo dos partes, una parte que tiene regulación simpática y otra que tiene regulación parasimpática, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta baja descarga? Va a disminuir la inhibición simpática. Si yo disminuyo la inhibición simpática, quiere decir que el simpático se va a empezar a activar más. Y paralelamente va a bajar la estimulación del parasimpático en el bulbo, es decir, freno el parasimpático. Esta disminución entonces de descarga de los presorreceptores lo que hace es estimula el simpático y frena el parasimpático para tener como producto ¿qué? Una taquicardia, es decir, que aumente mi frecuencia cardíaca, que aumente la vasoconstricción y aumente la fuerza de contracción de ese corazón. ¿Todo esto para qué? Para restituir mi valor de la presión arterial, para normalizarlo. ¿Por qué? Porque había bajado. ¿Bien? Lo contrario sucede de este lado. Se los voy a dejar para que lo interpreten ustedes solo. Cualquier cosa lo vemos en la clase de consulta. Lo único que tienen que entender acá es que sube la descarga de los presos receptores. Empiezan a mandar mucha más información, ¿sí? Y sepan que bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca. Como taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Para ir terminando, dos reflejos que quiero que sepan son el de Bainbridge y el de Herring-Brewer, ¿sí? El de Bainbridge, ¿sí? Hay presorreceptores en venas cavas y pulmonares, ¿sí? ¿Qué hace esto? Hace que suba el retorno venoso cuando hay taquicardia. Como estos presorreceptores aumentan o informan que el corazón va más rápido, por medio de este reflejo empieza a haber mayor retorno. Y el reflejo de Herring-Brewer, ¿sí? Habla de una estimulación que hay en receptores pulmonares. Esto lo que me produce es una arritmia fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir Betty? Esta arritmia fisiológica significa, Betty son las siglas para que se lo acuerden, bradicardia expiratoria, taquicardia inspiratoria, ¿sí? Cuando yo estoy expirando, estoy largando el dióxido de carbono. Entonces hay una bradicardia fisiológica. El corazón late más despacio. Cuando yo inspiro, tomo el aire, el corazón hace una taquicardia fisiológica, ¿sí? Va más rápido, ¿por qué? Porque le está ingresando el oxígeno a los pulmones, ¿bien? Piensen que esto sucede normalmente todo el tiempo, es un reflejo que existe, pero que es casi imperceptible. Ustedes si están auscultando no pueden detectar y decirme, ahí están bradicardia, ahí están taquicardia, taquicardia. No, sí, esto, incluso no sé si un cardiólogo recontraentrenado lo puede detectar, pero sepan que el reflejo de Herring-Brewer existe y ¿qué es eso? Es una arritmia sinusal fisiológica. ¿Bien? Después otra cosa que altera la frecuencia cardíaca también son quimiorreceptores. Son estructuras que también están en los cuerpos carotídeos que sensan la composición química de la sangre. Bien, esto lo que hacen es adaptar el organismo a diferentes situaciones por cambios respiratorios o vasculares que sensen que hay más dióxido de carbono, ¿sí? Si hay más dióxido de carbono que es sensado por estos cuerpos, ¿qué va a ser una taquicardia? ¿Para qué? Para mover más sangre, que pase más por los pulmones, se oxigene más y llegue más a mis órganos. ¿Bien? Son sensibles ¿a qué? Al aumento del dióxido de carbono, a la baja de la presión de dióxido de carbono y al aumento de la concentración de hidrogeniones. Acuérdense que si aumentan los hidrogeniones, baja el pH. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es que aumente la ventilación pulmonar, haciendo que aumente también la frecuencia cardíaca. Estos yo sé que esta clase es como muy confusa, pero son todos muchos tips muy chiquititos y de muchas cosas que ya hemos estado hablando, ¿bien? Después hay cosas que influyen en la frecuencia cardíaca, pero que no son mecanismos reflejos. Por ejemplo, la temperatura, ¿sí?
actúa sobre el corazón haciendo que haya más o menos frecuencia cardíaca, ¿sí? En una hipotermia el corazón va más rápido, en una situación de fiebre que aumenta la temperatura el corazón va más rápido. La influencia hormonal también actúa sobre la frecuencia cardíaca y la corteza o el hipotálamo, por ejemplo, las emociones. Las emociones hacen que el corazón también pueda latir más rápido o más despacio. Bueno, esto es todo en cuanto a esta clase, ¿sí? Les reitero, son muchos conceptos chiquititos. Yo después les voy a subir una imagen de esto que les llamaba al principio de una pirámide. Y es saber conceptos chiquititos para entender lo que es el volumen minuto y cómo se regula.